Hola, ¿qué tal? El día de ayer en clase, una compañera, Daniela, me hizo una gran pregunta que me dejó con ganas de grabar este video para ustedes sobre un tema que se llama organización de la personalidad. Nuestra personalidad se organiza de cierta manera y entenderla pues, nos puede ayudar a ser más efectivos en el mundo. Entonces, lo primero, entender que la manera en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos y la manera en la que percibimos la realidad es la manera que determina nuestra conducta. Si queremos cambiar una conducta, si queremos ampliar nuestro rango de conductas, si queremos ser personas más saludables, desarrollar nuestro potencial humano, crecer, autorrealizarnos, como quieran llamarle, es importantísimo entender y trabajar nuestra propia percepción y la percepción de la realidad. Entonces, lo primero que hay que explicar es un concepto que se llama self o el famoso yo. Todos hoy en día vivimos en la época del yo por excelencia, somos una época bastante narcisista y el narcisista está bastante centrado en sí mismo, por lo que yo me imagino que la mayoría de ustedes estarán familiarizados con este concepto. Pero si no, lo vamos a explicar brevemente, ¿no? La vivencia de la experiencia, la manera en la que nosotros vivenciamos una experiencia, está íntimamente relacionada con la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? A eso le llamamos self. El concepto que tú tienes, la manera en la que tú te describes, si yo te pregunto, oye, Juan, ¿quién eres? ¿No? La manera en la que te describas, cualquiera que ésta sea, podríamos llamar que ese es tu concepto de ti mismo, ¿no? Lo que tú crees que eres, tus características, atributos, capacidades, valores, metas, tus propios ideales, todo esto conforma tu propia idea, ¿no? Tu propio yo. Es lo que el sujeto reconoce como descriptivo de su persona, no importa que éste sea positivo o negativo, ¿sale? Es simplemente la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? También se le llama autoimagen, ¿no? Y cabe mencionar que el self, el yo o esta propia imagen de la que estamos hablando, es la que da la dirección y la tendencia actualizante, la energía. Este tema de la tendencia actualizante es un término en psicología humanista, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que todos nosotros tenemos una tendencia natural al desarrollo. Todos nosotros tenemos una tendencia natural a desarrollarnos, a crecer y a desarrollar nuestras propias potencialidades, ¿no? Si tú a un niño le das un balón y no le explicas, naturalmente va a explorar con el balón, va a comenzar a patear el balón y va a querer dominar el arte de golpear el balón. Lo mismo sucede con la bicicleta, lo mismo sucede con las matemáticas, lo mismo sucede con la música, etcétera, etcétera. Obviamente depende de las habilidades, pero todos nosotros tenemos una dirección. Ahora, todos tenemos una energía, digamos, ¿no? Natural hacia el desarrollo. La dirección hacia dónde la llevamos, si vamos hacia física, matemáticas, inglés, qué sé yo, ¿no? Cualquier dirección que uno le quiera dar, eso depende del self y la idea que nosotros tengamos de nosotros mismos. Entonces, para empezar, aquí un término importante, la autorrealización no es algo uniforme e igual para todos los demás, ¿no? Si hoy en día está de moda ser vegano, correr maratones, que lo mencionábamos en clase, ¿no? Pues está muy padre, pero no quiere decir que sea para todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene habilidades específicas a nivel genético, organísmico, sistémico, fisiológico, y también cada uno de nosotros tiene una imagen de sí mismo única. Por lo tanto, la realización va en dirección progresiva, eh, positiva, direccional, digamos, ¿no? Siempre va hacia adelante, hacia el desarrollo de más capacidades, ¿no? Es decir, siempre evoluciona, no lo contrario que sería involucionar, ¿sale? Pero hacia dónde, pues eso depende de cada uno, ¿no? Y yo siempre me gusta explicar en clase que al yo, al self, ¿no? Yo le llamo mi ternurita, ¿no? O la ternurita de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque los seres humanos, además del nivel biológico y que protegemos y hacemos todo por sobrevivir,
también hacemos todo porque sobreviva nuestra ternurita. ¿Qué quiere decir? Que hacemos todo porque nuestra idea y nuestro concepto del yo se mantenga. Una vez que tú desarrollas una imagen de ti misma o de ti mismo, vas a hacer hasta lo imposible por mantenerla, hasta lo imposible, y la vas a defender contra capa y espada, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues tú simplemente hazle un comentario a alguien sobre su forma de ser, sobre su forma de pensar, sobre sus valores, sobre sus capacidades, sobre sus atributos, y verás que todos tenemos una reacción defensiva, ¿sale? Ya sea positiva o negativa. O sea, si tú a alguien le dices, oye, qué bárbaro, eres buenísimo para esto, la persona te va a decir, no, no es cierto, yo no soy bueno, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿quién va a saber más, tú o yo? ¿No? Entonces la persona se ofende porque sabe que su idea y su imagen es propia y única. Y no a nadie de nosotros nos gusta que nos metamos con la propia imagen, ¿sale? Porque lo consideramos algo de supervivencia, ¿no? Si nuestro cuerpo deja de comer, sabemos que morimos, pero si nuestra imagen del yo desaparece, también sentimos que morimos, ¿no? Entonces, si Juan Flores es una persona alta, inteligente, buena para el squash, ¿no? Si dejo de jugar squash, ¿no? Siento que muero y que dejo de ser yo, ¿sale? Aunque esto evidentemente es a nivel subjetivo. Por eso le digo mi ternurita, ¿no? Digo, es un término que yo me inventé, pero lo hice porque damos ternura, ¿no? A veces nos dicen, oye Juan, pues creo que tu respuesta, ¿no? O tu explicación no la entendí bien, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, oye, no entendí bien tu explicación, me pego la ofendida. ¿Por qué? Pues porque una de mis características principales es que yo me creo que soy muy inteligente. Entonces, cualquier ataque, mínimo, insinuación hacia mi inteligencia, lo tomo como un ataque frontal, ¿no? Entonces reacciono, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Si yo expliqué perfectamente, ¿no será acaso que tú no entendiste? Y voy a sacar todo mi armamento de defensas para proteger mi imagen del yo. Que nadie se meta con que soy inteligente, ¿sale? Y esto no es que esté mal ni esté bien, necesitamos todos tener una imagen y necesitamos defenderla, evidentemente. Pero hay grandes oportunidades de desarrollo, ¿sale? Hay grandes oportunidades de crecimiento si esta idea que tenemos, ¿no? Esta ternurita se vuelve una ternurota, ¿no? Muchos dicen que hay que tener la piel gruesa, ¿no? Bueno, pues sería un paralelismo con esto, ¿no? Tener la piel gruesa es tolerar que los demás digan, oye, Juan Antonio, creo que hoy tus respuestas o tus preguntas, ¿no? Estuvieron un poco erráticas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues claro, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo soy inteligente y un evento hay cosas donde no soy inteligente, hay eventos donde digo tonterías, ¿no? Y mi inteligencia da para muchas cosas, pero no da para todas, ¿no? Entonces, cuando uno entiende esto, se vuelve más inteligente, irónicamente. Bien, entonces la pregunta de Daniela, ya casi estoy por responderla, ¿no? Fue precisamente cuando explicamos, bueno, pues esta idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Así es esto, ¿no? Es las ideas, características y la propia imagen, ¿ok? ¿Cómo se forma? Porque no nacemos con un self, no nacemos con un yo. Entonces, ¿cómo se forma este self? Bueno, pues se forma en la infancia, ¿sale? De manera general, cuando el bebé empieza a interaccionar con el mundo, ¿sale? Empieza, pues llora, la mamá le sonríe, mueve un bracito, el papá se enoja, hace un puchero y la abuelita le da 20,000 besos, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Van regresándonos a nosotros como un espejo y el bebé va creando poco a poco, ¿no? A los 2, 3 años, empieza a crear una imagen de sí mismo, ¿no? Aquí es donde nos diferenciamos con los animales. Tenemos esa capacidad de ver al otro y de vernos a nosotros mismos. Entonces, digamos que empezamos a sacar conclusiones, ¿no? Entonces,
Bueno, si yo sonrío y digo, sonrío simplemente, ¿no? Y todos los adultos que están a mi alrededor, hermanitos, tíos, primos, ¿no? Lo que sea, me ven con alegría y me aplauden, ¿no? Pues digo, pues he de ser una persona, agradable, ¿no? Entonces empiezo a incorporar la palabra agradable como una característica propia, ¿sale? Si después a los 3, 4 añitos papá y mamá me dicen, no, abro los ojos y todo el mundo me dice, wow, qué bonitos ojos, qué guapo, qué guapa, ¿no? Ah, pues incorporo ser guapo, ¿no? Si luego en otra experiencia desarmo un cochecito y lo vuelvo a armar, entonces viene un tío y dice, qué bárbaro, qué inteligente, ¿cómo lograste hacer esto? Empiezo a incorporar, ¿no? Lo mismo pasa para lo negativo, ¿no? Si me dan un balón y no le puedo pegar bien y mi hermanito de junto le pega súper bien, pues entonces me dicen, oye, Juan Antonio, pégale bien, pégale bien, pégale bien. Entonces digo, no soy bueno para los deportes, ¿no? Y entonces en mi imagen del yo se queda, hago propio y digo, pues no soy bueno para los deportes, ¿sale? Y aquí empieza ese hermosísimo y complejo camino de la formación de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿sale? Bien, y con esto cerramos el tema, ¿sale? Entonces, esta fórmula, digamos, ¿no? La explica Carl Rogers en uno de sus libros, ¿no? Y dice que si de niño te juzgan, ¿no? Se formará un sí mismo, se formará un yo, se formará una idea de ti mismo rígida, ¿sí? Porque no responde a la propia valoración, sino que responde a la valoración de otra persona. Entonces, si de niño te juzgan, ¿qué quiere decir que te juzguen? ¿No? Juzgar quiere decir evaluar o calificar, ¿sale? El juez por excelencia es el que dice esto está bien, esto está mal. Cuando alguien hace eso con nosotros, ¿sí? Aunque sea positivo o negativo, ahorita vamos a poner ejemplos, da igual, hace que formemos una idea de nosotros rígida. Por ejemplo, si alguien me dice, Juan Antonio, qué bárbaro, qué bien resolviste y armaste el carrito, qué inteligente eres. Yo voy a crear una imagen de mí mismo como Juan inteligente, pero esta imagen es rígida. ¿Por qué? Porque viene desde fuera, ¿sale? Así de simple. Cuando algo viene desde fuera, es rígido. Cuando yo descubro que soy inteligente y viene de mi propia valoración, ¿no? Permite que yo haga una idea de mí mismo que no sea rígida, porque no viene de una palabra o etiqueta que alguien me puso desde fuera, sino que viene de una experiencia. Yo un día armé un carrito y digo, mi imagen es yo puedo armar carritos y puedo armar este tipo de carritos. Esa forma de valorarse es propia y viene desde adentro y corresponde a una experiencia completa, no a una etiqueta parcial. A eso se refiere. Habría mucho que decir, ¿no? Pero ahorita vamos a quedarnos con esta idea porque me interesa ir al siguiente punto, ¿sí? Entonces, Rogers nos explica y dice, cuando te juzgan de manera negativa, eres malo, eres tonto, chaparro, no le pegas bien al balón, no sabes dibujar, eres desordenada, desordenado, este, hablas muy bajito, hablas muy despacio, qué sé yo, ¿sí? La persona, el niño, inevitablemente va a sentir que vale poco o nada. Es decir, su propia valía, lo que podríamos decir autoestima, se va a ver afectada, ¿sale? Y va a negar la realidad positiva. Todo lo que sea positivo en esa área la va a distorsionar, la va a negar o la va a evitar. Entonces, si alguien yo tengo un hermanito que juega súper bien al fútbol y yo juego bien al fútbol, pero comparado con el hermanito, el papá y los amigos y el hermano siempre dicen, oye, qué barbaridad, mira cómo le pegas al balón, pégale bien, ¿no? No importa si yo soy bueno, el hecho de la situación hace que yo interprete que no soy bueno para pegarle al balón. Por lo tanto, lo vuelvo mi imagen
lo vuelvo mi característica, lo vuelvo o lo incorporo a mi propio self y entonces voy a evitar cualquier situación que tenga que ver con patear el balón. Si un día hay una fiesta, ¿no? Y papá y mamá dicen, oigan, los invitó su primito fulano porque acaban de inaugurar su cancha de fútbol en Atlisco, por poner un ejemplo, ¿no? Yo inmediatamente voy a decir, me duele el estómago, no quiero ir, me cae mal el amiguito, voy a inventar y hacer hasta lo imposible por evitar esa situación. ¿Por qué? Porque mi imagen del self me va a decir, no puedes, y no debes enfrentarte a esas situaciones. ¿Por qué? Porque no eres bueno, no vales, ¿sale? ¿Esta historia se te hace conocida? Seguramente sí, porque todos la hemos experimentado. Es inevitable. En el proceso de desarrollo, crianza, educación y civilización, es inevitable que nuestros adultos, cuidadores o figuras de autoridad nos evalúen de manera negativa. Por lo tanto, todos tenemos áreas donde sentimos que no valemos y vamos a tratar de evitarlas a toda costa, distorsionarlas o negarlas, ¿sale? Por ejemplo, si tú crees que no eres bueno dibujando, pero un día no sé, tú no eres bueno dibujando probablemente a lápiz, ¿no? Pero un día eh, te dan unos crayones, ¿no? Y haces un dibujo de estos que son circulares, ¿no? Y lo haces muy bien. Y alguien te dice, oye, qué bárbaro, este dibujo te quedó sensacional. Tú vas a decir, no, la verdad es que no está tan bien. La verdad es que, claro, pues como viene en círculo, pues es muy fácil hacerlo, ¿no? Vas a hacer una serie de artimañas y estrategias para que tu imagen que tienes de ti mismo de que no eres buen dibujante quede intacta. Es raro, ¿no? Piénsenlo y es extraño. Pero como es un tema de supervivencia para nosotros, aunque sea negativo, lo vamos a querer defender, ¿sale? Entonces, si tú te descubres teniendo un área donde te sientes inseguro o insegura, ¿sale? Te invito a que hagas el siguiente ejercicio. ¿Qué acciones, ideas, pensamientos tienes para mantener esa idea o ese concepto que tienes que te hace sentir que no eres bueno o que vales poco en un área, ¿sí? No trates de cambiarlo, ¿no? Esto requiere un proceso, ¿no? Y no se puede hacer en un instante, pero el simple hecho de darte cuenta cómo tú haces estrategias para evitar distorsionar o cuando alguien te dice, simplemente niegas cualquier información positiva que vaya en contra de este concepto negativo que tienes de ti o de ti, de ti, hombre o mujer, va a hacer que poco a poco esta idea y este concepto comience a modificarse solito. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia natural al desarrollo. Precisamente por eso este tema se explica en las clases de desarrollo humano y de psicología y es tan importante, ¿sí? Porque la propia imagen no se cambia pidiendo a la persona que deje de sentirse inseguro por patear el balón. No se cambia diciéndole a alguien, eres bueno, créetelo, créetelo. No, las ideas negativas, si es que uno las tiene en la propia imagen, se cambian cuando uno acepta y se abre a la posibilidad de observarse en el mundo y contrastar, cotejar o poner a prueba la propia imagen que uno tiene. Entonces, si yo, mi ternurita, me abro a la posibilidad y digo, voy a trabajar mi ternurota, es decir, voy a desarrollar una piel un poquito más gruesa y la próxima vez que reciba un comentario positivo que no me cheque o negativo que no me cheque, voy a tomar una pausa, ¿no? Y voy a tratar de ver si hay algo de cierto en eso, sin sentirme atacado y ponerme a la defensiva. A grandes rasgos, ese es el proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Y se logra gracias a la ayuda de un facilitador humanista, de un terapeuta, de un buen amigo, de un buen padre, de un tío y a veces de un compañero de trabajo.
Hay compañeros de trabajos que a veces nos dan un comentario y lo hacen de una forma tan honesta, tan transparente, tan congruente, tan natural, que aunque nosotros no nos las creamos, hace eco dentro de nosotros. Y días y semanas después, empieza poco a poco la idea a tomar sentido y a mover nuestra personalidad. Entonces, con el contacto con las personas, normalmente, si nos abrimos poco a poco a la información que viene desde afuera y de las nuevas experiencias, tendemos a cambiar nuestro propio self conforme pasa el tiempo. Entonces, la mala noticia es que cuando una vez se forma el self, todo se ve a través de ese lente, pero si nos abrimos a la posibilidad y desarrollamos una piel un poquito más gruesa, con el tiempo tendemos a cambiar, a crecer y ampliar nuestra propia estructura del yo y a incorporar que además de inteligente, a veces soy tonto y no me hace ser ni bueno ni malo. Así soy yo, soy muy inteligente para unas cosas y muy torpe y muy tonto para otras, ¿no? Y aprendo a moverme así en el mundo, aprendo a valorarme así y aprendo a hacer que los demás me valoren así como soy, único, con unos granitos de inteligencia por acá y unos granitos de tontería por allá, ¿sale? Y eso hace que la persona al final se sienta totalmente plena y autorrealizada. Bien, ya me expandí aquí un poquito, vamos a la parte positiva, ¿sí? Así como a veces hay papás o mamás, tíos o cuidadores que durante nuestra infancia nos dicen, no, qué barbaridad, ¿cómo haces eso? No, mira nada más los pelos que traes, no, es que te huele la cabeza, no, te apesta la boca, no sé, ¿no? Todos hemos recibido comentarios negativos, a veces no por mala onda, ¿no? Pero van haciendo mella y van creando un tipo de imagen, pero también sucede de manera positiva. Sobre todo hoy en día en nuestros tiempos, muchos papás o mamás queremos educar bien a nuestros hijos y entonces nos movemos al lado positivo de la fuerza, porque creemos que es mejor. Y entonces educamos príncipes y princesas de las películas de Disney. Y educamos campeones. No, mi niño, guapo, precioso, inteligente, campeonazo, jugador de fútbol. Bueno, echamos ahí un rollo y un discurso, ¿no? O a la niña, no, mi niña preciosa, mi princesa, mi niña, bueno, la niña más linda, la más bonita, la más inteligente, la más todo. Crea una imagen. Eso también es juzgar a una persona, ¿sale? Eso también es juzgar, ¿no? Muchos pensamos que lo positivo es bueno, ¿no? Lo negativo y lo positivo son buenos o son malos dependiendo el contexto y el origen. Es decir, el bueno y el malo realmente no existe aquí. Lo que existe es juzgar, es decir, una persona que de fuera pone una etiqueta. Positiva o negativa es una etiqueta que viene de afuera y eso es juzgar. Si alguien te dice, no, mi campeón, mi niño, mi príncipe inteligente, es una etiqueta, perdón. Es una etiqueta. Todos los seres humanos tenemos un poco de inteligencia y todos tenemos un poco de estupidez. Entonces, cuando la etiqueta viene de fuera, se queda colgada de manera rígida, aunque sea el príncipe de Walt Disney, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona, ¿sí? Que se creó una imagen de supercampeón, ¿no? Niega la realidad negativa, niega la realidad negativa, la evita o la distorsiona. Entonces, cuando ese príncipe de Walt Disney se casa o tiene una novia y la novia le dice, oye, ¿no? Es que te huele muy feo la boca. Puf, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo? Si yo soy un campeonazo, un príncipe niño hermoso, a mí no me huele mal nada. Y entonces, ¿qué va a hacer la persona? O lo niega, o lo evita, o lo distorsiona. ¿Sale? Y entonces se recurre a todo tipo de estratagemas, de conductas, ¿no? No sé si han escuchado el famoso gaslighting, ¿no? El gaslighting, ¿no? Que le llaman ahora. Entonces, a veces los hombres o las mujeres tendemos a devaluar, desacreditar a las demás personas porque sentimos atacada nuestra propia imagen. Entonces,
Es tan malo lo uno como lo otro, ¿no? Si a alguien le dañan el autoestima y lo hacen creer que no vale nada, es muy grave porque se sufre muchísimo por eso y se crea una imagen muy incapacitante. Pero exactamente pasa lo mismo con lo positivo. Si a alguien le crearon una imagen rígida de supercampeón, va a negar sistemáticamente la realidad porque va a cometer un montón de errores y va a tener un montón de defectos, como todas las personas, pero todos los va a negar. Entonces, no hay manera de que le entre una sola observación negativa sobre su conducta, sobre su persona, sobre su quehacer. Entonces, si es un empleado, el príncipe o la princesa, no hay manera de que el jefe le dé una retroalimentación y la reciba bien. No hay manera. No hay manera de que aprenda de los demás. No hay manera de que tenga una relación de pareja abierta e íntima, porque en la apertura y en la intimidad, en las parejas, pues siempre el otro es un espejo y nos hace ver nuestros errores y nuestros defectos, por mucho que sea nuestra persona amada. Entonces, le va a costar muchísimo trabajo a este campeón o a esta princesa crecer en pareja, crecer en comunidad, crecer en familia, crecer en sociedad, crecer en una corporación, en un grupo, igualmente de grave. Y hoy en día, pues está de moda, ¿sale? Entonces, por eso muchos autores dicen que vivimos en una época pues sumamente narcisista, ¿no? Enfocada a los logros, a las metas, ¿no? Queremos hacer todo perfecto, un perfeccionismo exacerbado, ¿no? Una positividad tóxica. Todo esto viene de acá, porque pensamos y creímos que juzgar de manera positiva era bueno. Entonces, ojo, maestros, facilitadores, papás, mamás, ¿no? Todos aquellos personas que vivamos en una sociedad, eh, lo importante es no juzgar ni de manera positiva ni negativa, ¿sale? Entonces, dice Rogers, bueno, ¿de qué se trata entonces? Se trata y dice la manera, dice, el camino es el siguiente. Si la persona recibe CPI, es la abreviación de una actitud que promueve Rogers, de las tres actitudes rogerianas, una de ellas se llama consideración positiva incondicional. Si la persona recibe consideración positiva incondicional, se formará un sí mismo adaptable que responde a las propias valoraciones. ¿Sale? Y con esto cierro y voy terminando. ¿Qué quiere decir la consideración positiva incondicional? La consideración positiva incondicional quiere decir que tú tienes un interés genuino y auténtico por la otra persona, que demuestras afecto, interés y consideración positiva, es decir, le tienes buena fe a las demás personas, eso se llama consideración positiva incondicional, ¿sale? Y aquí es donde Daniela me hizo la gran pregunta. Y me dice, oye, Juan Antonio, pero pues aquí, ¿cómo funciona, no? Un papá, una mamá que educa a sus hijos y un día un hijo con un bat le pega al otro hijo, ¿no? Todos los hermanos nos hemos dado un catorrazo y le hemos hecho una maldad al hermanito. Esa es una realidad. Todos los que tenemos hermanas o hermanos le hemos hecho una maldad al otro hermano, ¿sale? No importa ser el chico, el grande, el primero o el segundo, así funciona, ¿sale? Entonces, me dice Daniela, ¿y aquí qué pasa, Juan Antonio? ¿No? O sea, en el caso, ¿no? de la familia, ¿no? Los padres, ¿cómo le haces si un día están dos de tus hijos y uno le pega al otro, ¿no? Entonces le explicaba yo el siguiente ejemplo, ¿no? Le digo, bueno, la consideración positiva lo que quiere decir es que un papá, un esposo, una esposa, un amigo, un jefe, ante una situación con otra persona, tiene una actitud hacia el otro, ¿sí? Una actitud de aceptación a la persona. Implica que tú puedes juzgar, castigar, evaluar la conducta, pero no a la persona, ¿sale? Entonces, no quiere decir la consideración positiva, no quiere decir que a todo le vamos a decir que sí, que nunca nos vamos a enojar, que nunca vamos a gritar, que nunca vamos a poner un castigo. No.
Quiere decir que vamos a tener una actitud, una visión del ser humano, del otro, del niño, la niña, el hijo, la hija, la esposa, el esposo, positiva. La visión humanista es una visión que ve en el ser humano puro potencial, ¿sí? Pura capacidad de ser mejor persona. Si se sale de ahí, porque todos nos salimos de ahí y somos violentos y autodestructivos en muchas de las ocasiones, es por circunstancias de la vida, porque atacan nuestro self, porque tenemos también impulsos que no necesariamente son siempre positivos, ¿no? Es un tema un poco complejo, pero también sucede. Pero en lo profundo, ¿no? Al fondo de cada uno de nosotros siempre hay una tendencia hacia lo positivo y lo constructivo. Entonces, si tú crees esto porque lo has visto en ti y has visto que muchas de las veces tiendes a tener conductas autodestructivas, pero en el fondo buscas ser mejor persona y lo ves en los demás, quiere decir que tienes una visión positiva, ¿no? De los demás. Y esto va a hacer que tengas una actitud de consideración positiva con los demás. Por eso el desarrollo y el trabajo personal es tan importante, porque si cada uno de nosotros tenemos issues, ¿no? Tenemos temas sin resolver, los adultos los vamos a transmitir a los hijos a fuerza. Pero si mínimamente tenemos cierto grado de madurez, podemos, ante una situación donde un hijo le pega un batazo al otro, responder de esta manera, ¿no? Porque me decía Daniela, bueno, ponnos el ejemplo, ¿cómo sería, no? Imagina que son tus dos hijos, ¿no? ¿Qué harías, no? Entonces yo le decía, bueno, voy a hacer el ejemplo, ¿no? Si yo tengo dos hijos y uno le pega un batazo al otro, yo tengo dos maneras de reaccionar, ¿sale? Si yo reacciono negativamente, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a salir corriendo con una cara de furioso y le voy a decir a mi hijo, espero que me puedan ver aquí bien en el video, ¿no? Le voy a decir, con una cara de simplemente mi expresión de, ¡qué barbaridad! ¿Cómo le pegas así? Es tu hermano menor, no puede ser, otra vez, no. ¿Cómo puedes hacer algo así? El simple hecho de la forma en la que la estoy diciendo, estoy juzgando a toda la persona. Si tú a alguien le dices, ¿cómo puedes hacerle eso a tu hermano? ¿Qué le estás diciendo en el fondo? Ya todo lo que digas, no importa. Ese simple mensaje no verbal, tu expresión de ¿qué te pasa? Es algo malo debe haber en ti. ¿Qué tipo de persona mala, monstruosa, le pega a su hermanito? Si tú transmites eso, vas a juzgar de manera negativa a la persona completa. Le estás diciendo a tu hijo, estás mal, tienes algo mal, hay un problema en ti, tienes un cable cruzado. ¿Cómo le pegas así? Eso va a crear justamente esto de negativo. Va a ir directamente a su propia imagen. Si es pequeño, entre los 3 y los 10 años, va a hacer mella y va a quedar eco y va a dejar huella en su propia autoestima. Y si esto se repite varias veces, inevitablemente esa persona va a sentir que tiene algo malo y que hay un problema con ella y que vale poco. Mm, Perdón que sea yo así, pero ese tipo de expresiones, ¿no? Eh, esa manera rígida de ver a las demás personas que crea una evaluación negativa, ¿sale? Si yo sé que cuando era chiquito molestaba a mis hermanas y les hacía canijadas, ¿sale? Pero ya lo trabajé un poquito y sé que a veces sí se antoja hacer una maldad a los otros o robarles su pan que se estuvieron guardando toda la semana o su galleta, pero eso no me hace ser una mala persona y que con el tiempo tiendo a cambiar mi conducta y a dejar de ser tan canijo. Si yo tengo esa visión de mí mismo, puedo desarrollar esa misma visión para los demás. Entonces, cuando mi hijo cometa algo así, voy a tener una actitud diferente. Bueno, entonces ya les actué ahí un poco ahí, perdón por la exageración, pero ya les actué lo que sería una reacción de un papá que va a crear una evaluación negativa en el hijo. Ahora les voy a narrar
cómo reaccionaría un papá que les crearía una evaluación positiva, igualmente mala, ¿eh? Pero positiva, ¿no? Si los dos, o sea, si a mí me hablan, papá, mi hermano me pegó con un bat, no sé qué, yo salgo corriendo y le digo, ay, a ver, chicos, tranquilos, no pasa nada. A ver, yo creo que tu hermanito no te quiso pegar, seguramente algo pasó. A ver, cada quien vaya a su esquina, vamos a platicar, lo vamos a resolver. Por favor, Pedrito, ya no le pegues a tu hermano, ya no pasó nada, sigan juzgando, ¿sale? Si yo tomo esa actitud positiva, digamos, ¿no? De conciliador, que no pasó nada, no gritamos, no nos exaltamos y nada, pues va a ser igualmente grave, ¿no? ¿Por qué? Una, porque le estoy diciendo a la persona, en este caso al agresor, ¿no? Le estoy diciendo, eso que hiciste no es malo, ¿sale? Es una evaluación rígida. Quiere decir que estoy creando un pequeño campeón abusador, ¿no? Que después, ¿no? Va a tener un poco una personalidad antisocial, o sea, va a lastimar a los demás y no va a sentir ningún tipo de remordimiento. Entonces, la persona va a crear una imagen demasiado positiva, ¿no? Es decir, él cuando se le antoja, porque claro, cuando nosotros damos un batazo o le robamos a un hermano algo, en el fondo sabemos que hicimos algo mal, porque nuestra dimensión social es totalmente genética y natural. O sea, no hay manera, no necesitamos que alguien nos venga a decir que hicimos mal. Sabemos que lo hicimos mal, pero aún así a veces se nos antoja y lo hacemos, ¿no? Bueno, entonces va a ser un juzgar positivo y va a crear una imagen inflada de la persona que es muy perjudicial. Pero peor aún, al hermano chiquito, ¿no? Le va a hacer creer, pues, que es una persona que no tiene derechos, que se tiene que aguantar, o que el papá quiere más al otro hermano y que es incapaz de ponerle un límite. Entonces, las dos actitudes son bastante malas, ¿no? ¿Qué es lo que propone la consideración positiva incondicional? Bueno, el papá, digo, hay muchas maneras, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero el papá, cuando ve esto, ¿no? Sabe que los niños hacen esas cosas, pero sabe que la conducta está mal. Entonces, depende de la personalidad del papá o la mamá, pero por supuesto, lo correcto, o sea, lo que corresponde, más que lo correcto, en psicología decimos lo que corresponde a la situación es poner un límite clarísimo, es parar la conducta agresiva o la conducta más que agresiva, violenta, ¿no? Porque la agresión no siempre es mala, la violencia sí, que la violencia va con toda la intención de crear un daño, ¿no? Entonces, hay que parar la conducta y a la conducta que no queremos le decimos no. Y es un no, pues con toda la fuerza que ustedes quieren, ¿no? Se vale gritar, se vale, bueno, pues dependerá, ¿no? La verdad es que en psicología no podemos dar reglas, ¿no? Cada quien tiene un estilo de personalidad, lo que importa es la actitud. Entonces yo, por ejemplo, llegaría corriendo y lo primero que diría es, ¿qué pasó? No, pues es que él me dio un batazo. Veo el bat, veo la herida, ¿no? Y digo, a ver, ¿no? Al hijo mayor, ¿no? Pedro, ¿no? No puedes pegarle a tu hermano con un bat. Punto. Si se fijan, mi tono de voz y todo es totalmente tajante. O sea, yo como papá, ¿no? Llego y pongo el límite, no le puedes pegar con el bat a tu hermano. La próxima vez vas a recibir un castigo, ¿sale? En este momento dejas el bat, te vas a tu cuarto a pensar, ¿no? Si se fijan, es muy similar, ¿no? A la primera escena que les actué. Pero acá voy sobre la conducta. Yo no tengo cara de asco ni de cómo es posible, mira nada más. No, mi cara es de seriedad y voy sobre la conducta. No le puedes pegar. En ningún momento dije, qué bárbaro, cómo es posible, qué te pasa, qué tienes en la cabeza, cómo se te ocurre, en qué estás pensando, porque todas esas frases van a la persona, no a la conducta. ¿Sale? Entonces, si yo voy y pongo el límite y digo, no le puedes pegar, ¿no? Está castigado el VAT, ¿no? Esto no se permite en la casa. Está. Las dos, el hermano menor y el mayor, los dos se retiran y los dos van a decir, ¿no? El chico va a decir, los demás no tienen por qué pegarme y así es como se defiende. Y el grande va a decir, yo no debo pegar a los menores o no debo de pegar a los otros, ¿no? Y así es como se debe de hacer. ¿Vale? Tan, tan. Entonces, se pone un límite claro a la conducta, es un no rotundo a la conducta y la persona y la imagen del self queda limpia, queda salvaguardada. En ningún momento
yo tuve una actitud de asco, de reproche, de qué barbaridad hacia ninguno de los dos, ¿sale? Entonces, bueno, pues ese es el ejemplo que me preguntó Daniela. No, ya me extendí más de lo que hubiera yo querido, pero bueno, me apasiona bastante este tema y creo que pues el saber y conocer este tipo de cosas a los papás, incluso a los jefes, ¿no? A las personas que tenemos a alguien a nuestro cargo, que nos ayudan en casa, en el trabajo, o incluso compañeros, compañeras en la escuela, los adolescentes, en el trabajo entre compañeros, ¿no? Si queremos crear un equipo, ¿cómo hacemos? Pues todo el tiempo hay interacción y hay actitudes y conductas que no queremos que sucedan dentro de un grupo, ¿no? Incluso dentro de la pareja, o sea, ¿cómo discute una pareja? ¿Cómo resuelve los conflictos? Poniendo límites claros a la conducta del ser querido, a la conducta. Entonces, el lenguaje que usamos es el resultado de la actitud y la visión que tenemos de los demás. Entonces, como conclusión, sería, es importante desarrollar para mí una visión humanista de las demás personas. No para ser buenos, ¿no? Porque pues, no queremos crear campeones, pero para evitar ser negativos y para poder poner límites de una manera mucho más saludable, para poder salvaguardar la imagen de los demás y que cada quien sea responsable de crear su propia imagen en base a sus vivencias y sus experiencias y no a las etiquetas de los demás. Y lo mismo para uno mismo, ¿no? Nosotros procurar no crear, no tragarnos y comprarnos las etiquetas de los demás, sino que desarrollar una autoestima, una imagen de nosotros mismos en base a nuestras propias habilidades, actitudes, características, ¿no? Y cada vez convertirnos más en la persona que somos, diferenciarnos y ser cada vez más únicos, ¿no? Incompletos, imperfectos, pero únicos y autodesarrollados, ¿no? Evolucionados en el sentido humano, ¿sale? Bueno, pues Daniela, espero si ves este video, ¿no? Que te guste, ¿no? Gracias por la pregunta, me llevaste a desarrollar este tema tan importante, tan interesante. Y bueno, pues tanto me ayudó, ¿no? Que amanecí con las ganas de hacer este video. Un saludo a todos, mi nombre es Juan Flores y nos vemos en el próximo video.